¿Está lista? Sí. 20 es el momento que nosotros hacemos. ¿Qué momento? Ahí está. Que el Nosotros parto lo tenga nos otro. apoyamos acá, nos Claro. relajamos y acá se arma un hecatombe Sí. de ideas. Porque hasta allí, en ese sector, uno no se puede mover porque está el picnic de Apiquel. Claro. Más mi té. El agua, el mate, tu té, los Todo, anteojos. ¿mis anteojos están ahí? Sí, claro. Claro, con eso revolví el té porque no tenía Sí. cuchara. Qué guarango. Feliz. Las cosas que van a decir de uno. Pero bueno, momento del debate político. Usted ya sabe, hasta las 9 de la noche, hasta las 21 horas, tenemos aquí una tertulia interesante. Empezamos de izquierda a derecha, pues tenemos a la señorita. Sí, ¿no? presento a mi izquierda. Claro. Aunque no sé, creo que no comulga mucho con, con la izquierda, ¿no? Pero por donde metió la mano parece ¿Más o que menos? sí, ¿no? Ese. Miguel Ponce y Daniela Bambil, ¿cómo les va? Bien, ¿Todo buenas bien? noches. Gracias por estar esta Gracias. noche, ¿eh? Y a mi Y ahora diestra, te toca a vos. a mi diestra tenemos a Pedro Zamparolo, dirigente de PTP, Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Y lo tenemos al joven, al señor Tomás Santolín, dirigente Mejorar de Cambiemos. ¿Que están listos, preparados ya para...? Todo listo. Todos los muchachos del PRO o Cambiemos traen la libretita. me ¿Ah, digan. sí? Sí. Mira, no sabía. Y la camisa celeste. Y la camisa celeste Y la sin camisa corbata. celeste. Está bien, sácasela. No hay que, como dicen, Llévensela, no hay problema. como el que dicen por allí, no hay que serlo sino parecerlo también, ¿no? Ah, tal cual. ¿No? ¿Viste que Tal es así? cual. Bueno, pero no se puede. ¿Con quién empezamos? ¿Con la señora? La otra vez te Sí, quedaste con con la poco dama. tiempo. ¿te Con acordás? la dama. Te quedaste con poco tiempo la otra Me vez. quedé con poco Y tiempo. con ganas de decir cosas, ¿no? Y con ganas de decir cosas. ¿Qué querés que te cuente, Roberto? No sé, que me hagas un análisis. Una buena noticia. Claro, alguna. Es difícil hacer una Mañana buena... aumentan los colectivos. Claro, es difícil hacer una buena noticia. El gas en diciembre. El gas en diciembre. Dieron marcha atrás esta semana. 24 cuotas que no se van a pagar. 24 cotas que, a ver, No, sí, marcha vamos atrás a pagar. hasta ahí. Claro. Hasta ahí porque en realidad lo que había definido Iguacel era compensar a las gasíferas por la devaluación del dólar. Ah, yo me pregunto por qué no empiezan por compensarnos a los trabajadores, ¿no? Y ese dinero teníamos que pagarlo todos los usuarios en 24 cuotas. Dice el gobierno que dieron marcha atrás, dicen los radicales que fue gracias a ellos, y la realidad es que el gobierno dice que lo va a pagar el Estado esta compensación. Es una locura. El Estado somos todos. El dinero del Estado es de todos. O sea, van a compensar a una empresa de gas y con este criterio cualquier empresa puede pedir compensación posteriormente. Cualquiera puede pedir una compensación porque perdió con la devaluación. Lo peor es que Mañana estaba por contrato figuraba. O sea, que Claro. ni siquiera en el momento que, por ejemplo, Aranguren tuvo el contrato con las eléctricas, gasíferas, todo, podría haber verificado ese contrato y ver la cláusula. a esto se suma mañana el aumento de los Del colectivo. transportes. Sí. Mañana, en diciembre, otro tarifazo. No sé, el gobierno sigue con esto del déficit cero como meta, como si fuese la panacea, y en realidad lo que estamos viendo es que es como una reedición bizarra del plan austral, del plan primavera, del último tiempo de la convertibilidad. Ellos pretenden déficit cero con emisión monetaria cero, con una hiperrecesión, nos llevan a una hiperrecesión y a una hiperinflación. Todo esto técnicamente suena muy lindo. Ahora, ¿qué es en lo concreto? Porque hay un montón de gente que está mirando y por ahí no entiende nada de macroeconomía. ¿Qué es en lo concreto? Que tu salario hoy vale 40% menos, que todo aumentó, desde la comida, el transporte, los servicios. El costo de vida. Es El altísimo. costo de vida aumentado, y nos acercamos a un diciembre y un final de la primavera donde todo es impredecible. Lo tenemos acá, no lo tenemos a ellos, pero tenemos a él, Tomás, que Así merece representación del Cambiemos. oficialismo, de Cambiemos. Sí, totalmente. ¿Coincidís con algo de lo que dice aquí nuestro compañero? Bueno, a ver, a mí me parece que en primer lugar hay que dimensionar las cosas, ¿no? Y entender las cosas en su contexto, no sacarle de contexto. El gobierno de Mauricio Macri, cuando agarra el poder en el año 2015, toma una situación en materia energética totalmente catastrófica, desastrosa, porque realmente la política del kirchnerismo durante los 12 años que fue gobierno fue de una irresponsabilidad absoluta, fue de una política de subsidios
injustos, inequitativos, porque eran injustos a nivel territorial, porque había provincias que pagaban mucho menos que otras provincias, como por ejemplo el caso de Capital, lo digo yo siendo de Capital, una provincia que tiene de los ingresos o el ingreso per cápita más alto del país y pagaba las tarifas más bajas del país en materia tanto de transporte como en materia energética. Y también eran inequitativas en términos de distribución social. ¿Por qué? Porque las tarifas, los subsidios se destinaban tanto a clases medias como clases medias altas como clases altas. Todos sabemos, todos tenemos algún conocido que digamos, de clases pudientes que pagaban 20, 30 pesos de luz, lo cual es totalmente racional. Esa política, disculpame, cierro y te dejo. Dale, Esa política que durante 12 años fue desastrosa en materia energética para nuestro país, hoy en día lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Lamentablemente tenemos que, Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, debe ser responsable de normalizar todas esas situaciones, tanto las tarifas, de quitar los subsidios estos totalmente irracionales que había y de llevar a la situación económica, a un contexto en el cual se paguen los precios que los productos efectivamente cuestan. Es decir, vivimos durante 12 años en una ilusión, no quiero decir una ilusión, pero en un contexto en el cual no pagábamos los precios que realmente estaban en la economía. Una economía no puede funcionar así. Una economía no es viable en esos términos. A ver, Miguel, discúlpame. Tratemos de hablar todo. Técnicamente, yo puedo llegar a coincidir en el diagnóstico, pero una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la manera en que se encaró desde el minuto cero la política energética. El primer error es colocar en un gallinero libre al zorro libre para cuidar a las gallinas libres. Es decir, la designación de Aranguren, un hombre de la Shell, instalado como los que se instalaron en las comisiones y organismos de control, también perteneciente a las empresas, eso es una barbaridad. Al margen de lo ético, ¿no es cierto?, de lo cuestionable éticamente, es una barbaridad esto. Por eso, cuando se vuelve a poner Iguacel, se vuelve a repetir el mismo error. Todo el manejo de las tarifas es equivocada. De hecho, el presidente del radicalismo Cornejo, el presidente de la Convención Sapia, los dos presidentes de los bloques que ustedes conocen, Mario Negri y Naidenov, firmaron un planteo en tiempos de Aranguren para que las tarifas fueran manejadas de otra manera. Iba a decir algo que me sale mal, se rieron de eso y siguieron adelante. Vuelve Iguacel y hace lo mismo. Lo que está en el centro, es un tema político. Lo que está en el centro de la discusión, y es una frase, es que el Congreso de la Nación votó el retorno a las tarifas del año de noviembre del 2017 y Macri lo vetó. Entiendo que una cosa es... lo inviable es relativo, de acuerdo a quién descargan la crisis. Porque si beneficiamos, así como el gobierno anterior subsidió a las empresas generadoras, petroleras, gasíferas, y ellos no hicieron nada, y no me van a decir que no ganaron plata, hoy, con los acuerdos del fondo y esos 540.000 millones de pesos que tienen que ajustar, descargan la crisis sobre los más pobres, sobre la clase obrera, sobre el pueblo. Y el precio del gas, en este caso, no es lo mismo que el valor, igual que el precio y el valor del barril de petróleo. Cuando bajó el petróleo no bajaron las tarifas. Se le está pagando, y en todas las reuniones de comisión que se les ha preguntado el valor que le están pagando ahora, $7,5 el BTU, el valor de producción es menos de la mitad. Por lo tanto, se siguen beneficiando las empresas que se beneficiaron con los subsidios del gobierno anterior y con las prebendas de este gobierno, que hace pasar grandes penurias a nuestro pueblo. A mí me parece que hay una cuestión que no se puede soslayar en todo este tipo de debates. Nosotros tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que ya cumple su tercer año de mandato en 1 mes y medio. Seguir insistiendo sistemáticamente con la herencia recibida, con lo que hizo el gobierno anterior. A ver,
o sea, un poco de seriedad. O sea, es tomarle el pelo al intelecto de cualquier ciudadano. Seguir hablando de, durante 12 años te hicieron creer que podías pagar la luz, que podías vivir de esta Pero, disculpa, manera. Déjame terminar. No había un subsidio excesivo. Déjame terminar. Sería bueno saber tu opinión respecto a Estoy tratando de dar mi opinión. ¿El subsidio no era excesivo Déjame en términos terminar, de tarifas? déjame terminar. Te pregunto. Déjame terminar. Bueno, para entender íntegramente la cuestión. A ver, lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri sistemáticamente es ir contra los trabajadores. Esto es lo que ha hecho Mauricio Macri. Lo estamos viendo permanentemente. O sea, han chocado el país en 2 años y medio. Vos suponés, con esta lógica de llevar a la normalidad el país, lo que nos dejaron, el 70% de los argentinos, el 80% de los argentinos, cree hoy en este discurso. ¿Ustedes realmente creen que el tipo al que no le alcanza para vivir cree en el discurso? Mi mamá, pensionada. Antes hablabas de casuística. No se hacen políticas públicas en función de casuística. Yo te tiro un caso. Mi mamá, no me lo contaron. Mi vieja, este mes le vinieron 1.500 pesos de luz. Vive sola. En toda la semana anda de hijo en hijo. Somos 3. Sola vive. Ella y su gato. Gana 9.000 pesos de pensión de mi viejo. Paga un alquiler. ¿Cómo supones que puede vivir? Totalmente, y como mi mamá, hay millones de jubilados a los que no les alcanza. A ver, Tomás. Nosotros somos conscientes que la No situación alcanza con de ser normalización consciente, ¿eh? de las tarifas es dificultosa y requiere un esfuerzo muy grande por parte de la población. Somos totalmente conscientes de eso. También por eso se ha implementado la tarifa social que abarca a un gran número de consumidores y que también es una lógica de subsidiar a aquel que lo necesita. Es decir, usar los recursos del Estado para subsidiar no a las clases medias, a las clases medias altas, sino al que realmente tiene la necesidad. Ahí está el Estado para darle El la tarifa Estado no está, para darle la Tomás. tarifa social. Bueno, Pero y ahora es van una a, política está, pública. ahora van a Es una subsidiar a las mentira. empresas. Es una mentira, el Estado no está. Mira, las porque empresas además te cuento, por si no lo sabes. Dejémoslo terminar lo tuyo, Tomás. Bien. A ver, No. vamos allá con Miguel. Digo, durante 12 años de gobierno kirchnerista, las empresas se descapitalizaron totalmente porque había una situación de un virtual congelamiento de tarifas, las tarifas no subían o subían en términos totalmente irrelevantes, con lo cual las empresas de energía, si bien recibían los subsidios del Estado Nacional, no les alcanzaba para poder generar Hacer inversiones, obras. para No hacer ganaron obras, plata en la etcétera. Argentina. No, las empresas se descapitalizaron justamente por los errores de la política energética de los 12 años de gobierno kirchnerista. Y ahora por entonces, eso también por lo que es vos que decís, hemos perdido la capacidad de autoabastecimiento, es que tuvimos que importar combustible en momentos históricos donde el combustible estaba a precio récord. Está bien, y entonces, a ver, yo te hago la pregunta, siendo la abogada del diablo, ¿no? Sí. Si las empresas con el gobierno anterior fueron a pérdida, a ver, es empresa, ¿no? No. En el mundo empresario se sabe perfectamente que a veces yo se digo gana, a que veces se pierde. sí. Entonces, ahora con el tema de las gasíferas, nosotros nos tenemos que poner en que pobre gasíferas necesitaban No, bueno, pero a ver, dinero y se entonces está ahora hablando de perdieron, una- entonces, de una medida. ¿las compensamos porque pobres no tienen plata? Me No, parece pero que se démosle está- una se mano está hablando- nacionalizándola. se está hablando de- Ese es el camino que puede dar vuelta a la Perdón, tortilla. se está hablando Se de hizo una con IPF medida en su como si se momento. hubiese efectivamente tomado, y la verdad es que el gobierno ha dado marcha atrás con la medida, con esto que ustedes plantean de manera tan crítica. Pero le reconoce la deuda. El gobierno ha escuchado las críticas y ha dado marcha atrás, con lo cual me Pero parece lo que paga se el está Estado, criticando. Tomás, igual. Pero lo La paga paga el el Estado, Estado. ¿Todos o no? Lo paga el Estado. Es cierto eso, y bueno, y de Tenemos hecho dolarizadas nosotros, las tarifas, tenemos dolarizado el gas y todavía no sabemos, y en el Congreso, cuando estuvo Aranguren, y en todas las audiencias públicas que se hicieron, Aranguren no es más se preguntó, Aranguren El no es valor. más ministro, Cristina no es más presidenta, estamos la misma, Mira, discúlpame. el Se valor. preguntó el valor del gas a boca de pozo, y el ministro Aranguren en su momento dijo, eso no lo puedo contestar. No sabemos, está todo dolarizado, están dolarizando tarifas y están devaluando el salario de los trabajadores. Yo voy a volver a insistir en esto, porque está buena tenemos que normalizar, hay que normalizar. ¿Sabés qué pasa, Tomás? Sos muy jovencito vos, y tal vez
estas cuestiones se soslayan desde el discurso. En el medio que soy de viejito. todo esto hay un montón de gente, personas de carne y hueso. Independientemente que yo sea joven o no, ¿Entendés? digo, que personas de carne y hueso, y parece, ustedes tienen que hablemos sobre- Pero no tienen que gobernar. dejar hablar a todos. Sí, dale. o sea, no, me parece que... Igualmente, déjame que le haga... A ver, el gobierno ha realizado una autocrítica, pero... Una autocrítica que ha realizado, pero a ver, a la gente, sobre todo a la clase media, que ha sido la más afectada, no le cierra esa crítica. Pero ni a la clase media ni a las Pero pymes. déjame que termine. Entonces, vos escuchás, sí, hoy, a esta altura, a estas instancias de casi 3 años de Cambiemos, que la clase media está Horrible. agotada y ahogada. Porque es la verdad. sin A duda. ver, ¿o no? es una situación difícil, sin duda. Estamos Para pasando todos, por un para el que contexto tiene que pagar el recesivo. aumento, la prepaga, el Totalmente. colegio, el que tiene Estamos- una estándar de vida, trabaja en 3 lugares para poder sostenerlo. Estamos pasando por un contexto recesivo. ¿Cómo surge ese contexto recesivo? Surge la crisis económica. El gobierno, durante los, digamos, 2 primeros años de mandato, tuvo una política de reducción gradual, el famoso gradualismo, reducción gradual del déficit, justamente buscando contener y cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso también, de hecho, recibió muchísimas críticas de sectores que le exigían que hiciera las reformas más rápido. El gobierno, en ese sentido, quiso proteger a los sectores más desprotegidos y, evidentemente, hubo un momento a principios de este año cuando la situación del gradualismo fue insostenible, y hoy en día es que estamos pasando por un contexto recesivo, por una crisis económica. Nosotros, en particular desde mi espacio Mejorar en Cambiemos, lo que planteamos es efectivamente las medidas en función de reducir el déficit fiscal, de liberalizar la economía, de normalizar las variables económicas, que efectivamente el gobierno ha realizado muchísimas y se le reconocen muchísimos logros. Pero es verdad que tendrían que haber sido, evidentemente, no tendrían que haber sido tan graduales, siempre teniendo en cuenta que ese gradualismo buscaba Miguel, Yo cuidar quiero a las poblaciones más vulnerables. completar el tema energético y pasar, sí, al que es central, a mi juicio, que es la crisis política vinculada a esto. El tema energético, esperemos que ahora que ha habido este rebobinar, ¿no es cierto?, barajar y dar de nuevo, que el reemplazante de Iguacel, repito, que el reemplazante de Iguacel sea un hombre idóneo, técnicamente idóneo, y que no esté comprometido con ninguna de las empresas vinculadas al sector. Es decir, estamos hartos de que vengan y tomen ministerios y tomen los organismos de control, coloricen las empresas esto. Esto no puede volver a ocurrir. El reemplazante de Iguacel debe surgir de una convocatoria, ¿no es cierto?, a los sectores especializados en esto. ¿Por qué no llaman al Instituto General Mosconi, al Instituto de Energía General Mosconi, que fue el que hizo el dictamen que permitió la corrección que se efectuó la semana pasada? Y el segundo elemento es tomar claramente aquí conciencia de que lo que era un tema aparentemente económico es una crisis política. Esta crisis política tiene un gran título, que es falta de confianza. Cuando hay corrida bancaria, cuando hay corrida del dólar, cuando se dan las idas y vueltas, voy para un lado, prueba, error, etcétera y demás, es porque está habiendo claramente una crisis política. Esta semana ha sido el colmo de la crisis política, donde una dirigente amiga del presidente de la Nación, Sostén, agarra y dice: no tengo confianza en el presidente de la Nación. A mí me han llamado clientes del exterior, empresarios del exterior, de Europa, diciéndome: hace un mes estuviste con nosotros pidiéndonos que vayamos a invertir, que firmemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, etcétera y demás. ¿Cómo vamos a hacerlo si la doctora Carrió agarra y dice que no confía, y además por escrito pone que hay un sector del gobierno nacional que está tratando de que haya impunidad, de que no haya justicia, etcétera y demás? Y nadie le contesta. Este es el tema. No sale el presidente de la Nación, no sale nadie a contestarle. Entonces me parece que el planteo de la crisis que se vive, que ahora se transforma ¿Por qué además... hablas del reemplazo de Iguacel? Iguacel se tiene que ir, no puede seguir. A ver, de la misma manera en que se va a Garabano en 2 meses. Lo repetiste 3 o 4 veces. ¿Vos Precisamente. crees que se va a Garabano en 2 En meses? 2 meses se va a Garabano. Ese es el acuerdo para mantener la paz con Lilita. Para que la que no se vaya sea Lilita. Perdóname, La ahora discusión del sí. momento político hoy me parece que tiene que ver con lo que vos decís. Porque los cambios de figurita en los ministerios, la degradación a Secretaría de Salud y Trabajo, Así es. las opiniones de Carrió con Garabano, tienen que ver con que el plan político de Macri fracasó. Por lo tanto, descarga esa crisis
en un grave sufrimiento de nuestra clase obrera Pero y del preguntémonos pueblo. por qué fracasó. Fracasó No, porque me su parece cabeza era totalmente beneficiar a los exagerado. parásitos de la Argentina. no, me parece Grandes, una poderosos. Fracasó una porque se situación negaron recesiva, desde que el efectivamente primer existe. momento a elaborar políticas de Estado y hacer una convocatoria, un Perdón, acuerdo político, perdón, económico Nadie y social. niega la Perdón, situación a mí me Se parece- negó Durán Barba. La Lo dijo Perdón, así. a mí me económica parece, a mí me recesiva parece que estamos realmente pasando. un delirio realmente que el gobierno nacional hoy esté a merced de lo que dice la doctora Carrió. Que la doctora Carrió salga en estos últimos 10 días, salió 3 veces a decir, no le tengo confianza al presidente, le doy 6 meses, le doy 2 meses para que cambie a Garabano, le vamos a hacer un juicio político. Claramente la coalición gobernante está rota. No, ¿Qué dicen me ahí? parece, Cambiemos de Carrió, Tomás. ¿Cuál digamos, es el rum rum que decir se maneja? que el presidente está a merced de alguien es directamente, es una mentira. La Alianza Cambiemos Díganselo a Carrió. es una alianza heterogénea con distintos actores. Lilita Carrió y la coalición cívica son un actor importantísimo. Pero hay que dicen en el núcleo de Cambiemos, con todo lo que pasó con Carrió. El saludo frío, la verdad que lo No, Evidentemente, pero la a ver, primera uno plana de puede- Clarín uno de hoy, puede. Vidal toma distancia del gobierno Uno- nacional y no se va a meter más en Pero los lo de temas Vidal es nacionales. una cuestión A ver. electoral Pero eso son puramente, interpretaciones. puramente No, no es electoral. interpretación, es el emergente de la crisis. No, pero si Vidal tiene que está salir tratando de corriendo de resguardarse. diversas Vidal inauguraciones. es el pato de la Vidal. boda en A ver, en ¿puedo esta responder lo que discusión del contaba? presupuesto que se va a dar en una semana en el déjame que me Congreso de la responda Nación. Carrió, porque- Entonces Vidal está tomando distancia porque El saludo, no de Macri quiere quedar. el saludo de Macri con Grilita fue un poco frío, ¿no? También Bueno, se pero habló, son seco, dijo ella. Sí, detalles menores, me parece que no hay que darle tanta relevancia. Sí, es indudable que efectivamente hay gente que puede, si se quiere, las maneras de Carrió, los modos de Carrió, puede hacerle ruido, puede incomodarle un poco, pero creo que nadie adentro de la Alianza Cambiemos duda de el valor importantísimo que es Carrió para Cambiemos, del activo importantísimo en materia de transparencia, de institucionalidad, por toda su trayectoria política. Ella ha demostrado incansablemente una actitud totalmente transparente y totalmente íntegra, con lo cual me parece que hay que entenderlo como eso, como un actor de la Alianza Cambiemos que sale a mostrar diferencias hacia dentro de la alianza. Es decir, si fueran todos iguales, evidentemente no sería una alianza, sería un partido político. Eso no es así. Cambiemos, se forma distintos partidos políticos que cada uno tiene sus valores propios, su tradición política propia, y dentro de esa dinámica es que se construye Cambiemos y que funciona normalmente. Está Me bien parece lo hablar que de dice, normalmente ¿sabés no qué funciona. pasa? Es No exagerado. no es un Normalmente Son no dinámicas funciona. propias de una coalición. No es puede haber normal lo tensiones, que puede haber sucede. rispideces, Fue pero coalición electoral y Lilita, punto. Eso no es normal lo que sucede, Lilita que una Carrió. diputada de la Nación amenace cada 2 días al presidente de Que la no le Nación. atienda el teléfono La y que diga diputada que de no la lo va a Nación, atender. nada. La diputada de la Es Nación un chiste. representa, la diputada de la Nación es parte del Poder Legislativo, cuyas funciones, entre sus funciones, tiene la de controlar justamente el Poder Ejecutivo, con lo cual Controlar está... el Poder Ejecutivo. Pero no el es una Poder diputada más. Legislativo. Sí, es así. Mirá que cuando los de la oposición decimos, por ejemplo, que no vamos a votar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, nos tratan de golpistas. Pero no tiene que ver A eso. Carrió, Estamos ¿cómo la vas a hablando- tratar? estás hablando No, de- no la tratamos de golpista. estás Carrió hablando que de un dice le doy 2 presupuesto meses con al Carrió. Estás presidente. mezclando las cosas A que no ver, tienen nada que ver. es una legisladora. No, decir que Vos golpista es dijiste, una el Poder exageración, es una Legislativo, chicana. el Poder Legislativo tiene la obligación de controlar al Poder Ejecutivo. Sí, controlar. Cuando los bloques opositores... No tener una actitud de cuando- rechazo total, absoluto, de hacia todas las rechazo medidas total, que y hacia una todas las diputada de propuestas la del gobierno. Nación diga, le doy 2 meses al presidente, No, pero son frases- le perdí la confianza, no es una A ver, actitud golpista a ver, la de pero esas Carrió. crisis- Carrió esas- es golpista. Minuto, hacemos No, una me pausa y parece volvemos, exagerado. Discúlpenos, Pedro, Bien. Tomás. Hola. Me quedé. Estupefacta. Vamos a la pausa y ya regresamos con este debate que parece que se viene candente.